Evasión y Victoria es una de las mejores películas deportivas de la historia. Ahora, si te digo que ese partido, con algunos matices, existió de verdad, quédate y descúbrelo en este vídeo, en Fusbaleros, dentro cabecera. Antes de empezar, vamos a recordar la película que merece dedicarle un ratito. En esta película, el oficial nazi Karl von Steiner reta al prisionero John Colby, que lidera un equipo de prisioneros que juega después contra los alemanes. El protagonista de la peli es, de todas formas, Robert Hatch, un prisionero que apenas sabe jugar al fútbol, pero que empieza a preparar la fuga de sus compañeros utilizando el partido como coartada después de convencer a Colby. Para ello, Hatch se iría primero a París a intentar preparar la fuga. Desde allí, escapando de Gensdorf, que era el campo de concentración ficticio en el que estaban, Robert regresa cuando se deja capturar, porque era la única forma que tenía de volver al KZ, lo aíslan y tiene que lesionar a su portero el equipo para que pueda jugar Hatch. ¿Por qué? Porque los nazis solo permitían que pudiera jugar si era para sustituir a otro jugador. Los nazis convirtieron el partido en un acto de propaganda, un partido que se juega en la película en el estadio Yves de Manege, en el que un grupo de personas en paralelo empieza a cavar el túnel por el que el equipo excavaría. Un grupo de personas al que Robert había conocido en su viaje anterior, el que comentábamos antes. En cuanto al partido, en la primera parte el árbitro pita descaradamente a favor de los alemanes e ignora, entre otras cosas, una entrada a Luis Fernández, que lo lesiona y deja con 10 a los aliados. Deja con 10 a los aliados momentáneamente. En el descanso se iban a fugar, pasara lo que pasara. Iban perdiendo 4-1, pero ellos creían en sus posibilidades. Y en la segunda parte remontaron dominando el partido. Luis Fernández empató al final con una espectacular chilena, poniendo el marcador 4-4 y superando los continuos intentos de robo arbitral. Al final les pitan un penalti en contra, que es detenido por Robert Hatch, recordar, el portero, que inicialmente no iba a jugar y que juega para poder facilitar la huida, y cuando los aliados se llevan esa victoria en forma de empate, todo el público invade el campo para festejar y estos jugadores, estos prisioneros, aprovechan para huir camuflados entre la afición parisina. Por desgracia, el partido real no terminó tan bien como la película, porque no pudieron escapar los prisioneros reales, muchos de ellos, y terminaron siendo torturados y fusilados en el campo de concentración de Sigetz, que estaba en la actual Ucrania, el país de donde eran los prisioneros de guerra que jugaron el partido que inspiró la película de Evasión y Victoria. Tras la invasión de la Unión Soviética por parte del ejército de Hitler, todos los ucranianos de entre 15 y 60 años fueron condenados a trabajos forzados por el simple hecho de serlo. Y al contrario de lo que dice la película y al contrario de lo que decía la versión oficial soviética, en la que, no lo olvidemos, se basa este filme de 1981, aquí hay mucha información desclasificada. Por tanto, el historiador Volodymyr Ginda desmiente muchas de estas cosas. Ginda, que, como luego veremos, fue una de las personas que más estudió este partido, y dijo que los jugadores no fueron forzados a dejarse perder en el partido real, que el árbitro no fue tendencioso a favor de los nazis y que los jugadores que después fueron asesinados aparentemente no lo fueron, ojo, por este partido. Ginda también publicó en su libro Ukrainian Sport Under the Nazi Svastika, un libro que, por cierto, no está traducido al español, que solo se puede encontrar en ucraniano y en inglés, que yo sepa. No sé si estará traducido a algún otro idioma, pero al español seguro que no. En este libro aparecen 111 resultados de partidos entre alemanes y soviéticos. Además, se habla de que podría haber habido otros partidos de cuyo resultado no se sabe nada, pero 111 sí se conoce el resultado, y en estos partidos los ucranianos habían ganado 60 veces
empatado 36 y los alemanes se habían llevado 15 victorias. ¿Quiénes eran los ucranianos que jugaban? Pues eran exjugadores del Dinamo de Kiev y del Lokomotiv, muchos de los cuales se habían visto obligados a trabajar de panaderos tras la invasión. El FC Start era el equipo en el que jugaban y era un equipo que iba ataviado por pura coincidencia, según informan también los historiadores, con el rojo de la Unión Soviética. También es llamativo que en este equipo había 3 policías ucranianos y un ingeniero de la compañía de trenes alemana, de la compañía de trenes del régimen. 3 días antes del famoso partido de la muerte, quizá mal llamado así, el Stad ya ganaba 5-1 al Flak Elf, que era el equipo alemán rival del Start en el partido que vamos a comentar a continuación y que estaba formado por miembros de la Luftwaffe. El partido no se disputó en París, lógicamente, se disputó en Ucrania, se disputó en Kiev, en el entonces llamado Estadio Zenit, actualmente llamado Estadio Start, y de hecho tuvo incluso un póster publicitario que vemos aquí. Vemos que en el póster aparece la fecha, domingo 9 de agosto, la hora 5 de la tarde, el precio de la entrada, que eran 5 rublos, pero sobre todo la palabra venganza en ucraniano y en letras bien grandes. El partido se jugó y terminó con victoria del Start por 5-3 con remontada incluida, porque los alemanes se habían adelantado y luego el Start tuvo que remontar el partido. Se sabe también que no existió robo arbitral en ese partido, no existió el arbitraje tendencioso que muestra la película, y de hecho antes del partido se pudo ver un rollo bastante amistoso entre ambos jugadores que posaron antes del pitido inicial, como se muestra en esta imagen, y los jugadores del equipo ganador hicieron una fiesta para celebrarlo esa misma noche. Y ahora me diréis, si están en un campo de concentración, ¿cómo van a hacer una fiesta? Bueno, pues porque tampoco estaban realmente en un campo de concentración. Esta es otra licencia artística que se tomaron los guionistas de la película. Solo lo estuvieron cuando 9 días después la Gestapo los detuvo, ojo a esto, por la denuncia de un hombre llamado Georgi Shvetsov, que entrenaba a un equipo llamado RUK, al que el Start había derrotado 8-0, se había cabreado y entonces, acusando a los otros de ser miembros del servicio secreto alemán, lo que demuestra que muchas veces estas cazas de brujas se aprovechan para venganzas personales, llamó a la Gestapo y se encargó de deshacerse de estos jugadores, al menos mientras lo que duró el régimen, y otros, por desgracia, se deshicieron de ellos para siempre. La Gestapo empezó eliminando a Alexander Kachenko, que le había dado una paliza a un alemán mientras ejercía de policía. Como comentábamos, había 3 policías en este equipo, 3 policías ucranianos. Luego, Mykola Korotkik, que no fue denunciado por el entrenador del RUK, sino que fue denunciado por su propia hermana, que tenía miedo a los nazis. Y luego, de los otros 8 que terminaron en un campo de concentración, todos ellos, 3 fueron asesinados, que eran Nikolai Trusevich, Oleksiy Klimenko e Iván Kuzmenko, y los otros 5 escaparon. De algunos de ellos, por cierto, no se volvió a saber. Algunos fueron acusados de colaboracionismo por la propia Unión Soviética, y solo quedó un jugador que pudiera contar la historia terrible de este partido, cuyo nombre era Makar Goncharenko, que antes de la Segunda Guerra Mundial había sido el delantero estrella del Dinamo de Kiev y que falleció en 1997 con la Unión Soviética ya disuelta a la edad de 85 años. Una vez se disolvió la URSS, una vez se pudo contar la información hasta ese momento desclasificada del supuesto partido de la muerte, que como ya hemos visto realmente de las muertes que hemos comentado, ninguna tiene una relación directa con el partido, pero bueno, como decía, Goncharenko estuvo en una entrevista de radio, confirmó muchas de las cosas que mencionamos en el vídeo y desmintió otras dichas por la propaganda soviética, como que habían sido asesinados después del partido, y otras más que se pueden encontrar en una página de Wikipedia, por cierto, extensísima, que informa sobre todos esos mitos que se lanzaron desde Moscú sobre este encuentro. Me gustaría cerrar el vídeo con una frase suya sobre
estos jugadores y sobre todo a las personas que fueron asesinadas en esta época, que murieron como otros muchos soviéticos por dos sistemas totalitarios que luchaban entre ellos, estando condenados, por tanto, a ser víctimas de una masacre a gran escala. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Amigos de Fusbaleros, espero que os haya gustado esta historia, que le des al like, que os suscribáis aquí al canal, que activéis la campanita, porque ya a partir de esta semana tenemos 2 vídeos lunes y viernes. Así que yo personalmente no me lo perdería. Muchas gracias por estar ahí y adiós.